Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando esta charla. En este trabajo voy a presentar un avance sobre el estudio de los grafos con matriz de vecindad cerrada perfecta. En particular, el estudio sobre los grafos soles. Un trabajo que venimos realizando con Mariana Escalante, de CONICET también, y con Erika Hinrichsen, de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, el problema que nos interesa en realidad es caracterizar a esta clase de grafos. No tenemos una caracterización completa, pero quiero mostrar los avances conseguidos. En toda esta charla voy a denotar con F a la familia de los grafos G con matriz de vecindad cerrada, que denoto por N de G, perfecta. En pocas palabras, el porqué de este estudio. Bueno, cuando una matriz es perfecta, en este caso cuando una N de G es perfecta, un problema que hemos definido en otro contexto hace un tiempo, el problema de programación lineal entera de las funciones empaquetadoras sobre el grafo G, se puede resolver en tiempo polinomial, porque sus instancias factibles se mueven en este poliedro descrito por N de G, poliedro de empaquetamiento. Bien, para poder explicarle los avances, vamos a fijar algunas notaciones y algunas definiciones. G va a denotar entonces a nuestro grafo con conjunto de vértices B, nuestro grafo dado, con n vértices. Por vecindad cerrada entendemos a los vecinos de un cierto vértice, incluido el vértice, por eso cerrada. Por ejemplo, esta es la vecindad cerrada del 2. La matriz de vecindades cerradas, entonces, es una matriz con n filas y n columnas, y en donde cada fila es el vector característico de una de las vecindades cerradas. Por ejemplo, la roja, que se corresponde con el vértice 2. Tiene un 1 en el vértice en la columna 1, tiene un 1 en el vértice o columna 2, 3, 5, etc. Hablé de perfección de matrices. Bueno, la definición original de matrices de n columnas y cierto número de filas, no necesariamente una matriz cuadrada, tiene que ver con el hecho de que este poliedro, el poliedro de empaquetamiento contenido en el n cubo, tiene todos sus puntos extremos enteros. Cuando, en particular, la matriz M es la matriz de vecindades de cierto grafo, se conocen estas subclases. Las balanceadas, y se conocen descritas a través de propiedades del grafo, caracterizadas por, en particular las balanceadas, caracterizadas por los grafos cordales insoles. Y más específicamente una subclase, las totalmente balanceadas, caracterizadas por los grafos fuertemente cordales. Eso es lo que se conoce. Nuestro enfoque va a ser, no a través de la definición original de perfección, vamos a utilizar como definición de perfección de matrices la dada por Schwatal en una caracterización que dice lo siguiente: una matriz M es perfecta si es matriz clique-nodo de un grafo perfecto. Entre paréntesis puse cuadrada y extendida, porque como nosotros este teorema lo vamos a aplicar sobre matrices de vecindad, lo extendimos al teorema de Schwatal a matrices cuadradas, sigue valiendo, y a matrices de clique-nodo extendidas para que también tengan la particularidad de ser cuadradas. Ahora lo voy a explicar en detalle. Entonces, dado un grafo, por ejemplo este, podemos asignarle a él una matriz clique-nodo. Esta es la definición de matriz clique-nodo. Por cada clic, o sea, cada subconjunto de vértices todos adyacentes, por ejemplo el rojo, pensamos en una fila que represente esa clic, es decir, el vector característico de esa clic. Y para todas las maximales lo mismo. Todas las cliques maximales de aquí, que en realidad las restantes son todas de tamaño 2, todas las cliques maximales tienen que estar en esta matriz clique-nodo. Para extenderla y hacerla cuadrada, por ejemplo, yo agregué la última fila, la de la clic no maximal 1, 2, solo por el hecho de extenderla a ser cuadrada, porque voy a necesitar mirarla en términos de una matriz cuadrada. Pero, bueno,
de esta manera se entiende que se puede asociar a un grafo varias matrices cliquenodos extendidas. Lo importante es que las maximales tienen que estar todas allí. Nosotros en un trabajo bastante reciente hemos caracterizado a los grafos para los cuales su matriz de vecindad NDG tiene la característica de ser cliquenodo. Está descrito en términos de esta condición que está aquí, diciéndola de manera sencilla. Basta con chequear todos los ciclos de 4, 5, 6 vértices y los S3 inducidos, si es que los tiene, y ver que existe un vértice por fuera de ellos adyacente a todos los vértices de esas estructuras. Es una caracterización. Bien, volviendo a la matriz de la slide anterior, a la matriz que ahora le puse el nombre de M1, es la matriz cliquenodo de este grafo. Y al grafo lo voy a llamar grafo asociado, y lo voy a indicar con C de M1, grafo asociado. Ahora me voy a preocupar por mirar la perfección de él, porque eso es lo que me habla, o lo que me dice si esa matriz, según Schwatal, es perfecta o no lo es. Sí, si bien esta matriz es la matriz cliquenodo, perdón, M1, si bien esta matriz es la matriz cliquenodo de M1, de C de M1, ese grafo C de M1 no es perfecto. Porque tiene, según esta caracterización de grafos perfectos de Chudnovsky, tiene un agujero impar. Eso quiere decir un ciclo sin cuerda. Bien, recién, sin querer, hice aparecer la matriz M2. La matriz M2 es muy parecida a la anterior, a la M1. Tiene levemente cambiada esta fila, tiene un 1 más por aquí, lo que hace que el grafo asociado tenga una clic maximal, otra clic maximal de tamaño 3 aquí, que es la 234. Bueno, pero lo que me está proporcionando es una cuerda que antes no tenía, y eso hace o transforma a este nuevo grafo en perfecto, lo que me hace concluir que la matriz M2 ahora es perfecta. Bien, por eso aquí decíamos entonces, según Schwatal, la matriz perfecta es aquella que es matriz cliquenodo, pero además de ese grafo que le asociamos con la característica de que ese grafo sea perfecto. Bien, también en un trabajo bastante reciente, en el mismo que el anterior, hemos avanzado un poquito más en caracterizar ahora entonces ese otro pedazo del teorema de Schwatal para matrices de vecindades cerradas. Hemos llegado a ver que para un grafo dado, ese grafo asociado que he llamado con CDNG tiene agujeros, es decir, sin cuerdas, impares, sí solo si en el grafo G original hay una estructura que le hemos puesto el nombre que hemos bautizado como HJ dominante. Antes de contarles quién es esa HJ dominante, quiero que notemos que esta caracterización habla de agujeros impares solamente, y la perfección de CNDG con eso no está garantizada. Justamente yo dije al principio que nuestra caracterización objetivo principal no está cerrada, y justamente no está cerrada porque todavía no tenemos un resultado similar a este para los complementos de los agujeros impares, o sea, para los antiagujeros. Bien, paso a contar un poquito qué es esta estructura de HJ dominante. Un grafo HJ es un grafo que hemos llamado HJ por el hecho de que tiene parte de su construcción, bueno, parte de un ciclo de 3J más 2 vértices. Sus vértices están partidos en un conjunto I de 2J más 1 vértices, los negros, los que le llamo números impares y números pares, y de J más 1 letras, las que están en verde, formando un ciclo de esta forma. Esta conexión es particular. Número, número, letra, número, número, letra, tiene que seguir esta estructura. Posiblemente puede haber más vértices, pero no necesariamente. M podría ser vacío. Esos vértices M aparecen como subdivisión solamente de este tipo de aristas, si aparecen. Número impar con número par. Y posiblemente pueden llegar a aparecer más aristas.
puedo primero conservar la arista de la arista que subdividí, puede estar conservada o no conservada, la puedo seguir haciendo aparecer o no. Y además pueden aparecer estas aristas en rosa, que son aristas entre letras y letras, o entre letras y elementos del conjunto M. Esto es un grafo HJ. Cuando hay más vértices en el grafo, vamos a decir que este grafo HJ, como parte del G más grande, es dominante si esos vértices, que además aparecen, estos rojos, tienen algún vértice del HJ, alguno W, como le llamé allí, que contiene, sus vecinos números contienen a los vecinos, a todos los vecinos del B, números. Este es un ejemplo para J igual a 4. Bien, esta estructura extrañamente construida tiene una demostración muy exhaustiva y muy experimental, pero caracteriza a la existencia de un agujero de 2J más un vértices, o sea, un agujero impar. Caracteriza la no perfección de n de G de este grafo en cuanto a la existencia de agujeros impares. Bien, vamos a detenernos un segundito acá antes de empezar a mirar lo nuevo, ubicándonos un poco a través de este diagrama en donde estamos parados. La familia que estamos en camino de caracterizar es la familia F, como conjunto de soluciones factibles de nuestro problema motivador, como una familia en cierto sentido maximal, la de las matrices N de G balanceadas o la de los grafos sin soles impares, y bueno, además como una subclase la de los fuertemente cordales. Estos grafos que dibujé acá afuera son esas subestructuras que si las tengo presente en un grafo G dado, y no vienen acompañadas de un vértice por fuera adyacente a todas ellas, me dicen que el grafo no está en la familia. Bueno, en particular ellos no están en la familia. Pero si tienen un vértice por fuera adyacente a todos ellos, por ejemplo, puse el S3 aquí, si ese fuera todo mi grafo, el grafo inmediatamente es parte de la familia F, porque este vértice adyacente a todos, sobre la matriz N de G me induce una fila de todos unos, y el grafo asociado a esa matriz es un grafo entonces completo, porque determina una clique entre todos los vértices, un completo entre todos los vértices. Claramente perfecto. Pero hasta ahora no teníamos más que estos grafos, estas instancias triviales, como instancias de nuestro problema de programación lineal entera original. No teníamos más, no conocíamos qué otras cosas había dentro de F, si bien teníamos una idea de que había. Entonces, lo que aporta este trabajo es, bueno, el conocimiento de nuevas cosas adentro de la familia lila, que no eran parte de las anteriores. ¿Y cómo las encontramos? Bueno, dijimos que si los soles están siendo prohibidos aquí, en esta familia de alguna manera maximal, dijimos, vamos a estudiarlo en detalle para ver hasta dónde podemos decir algo de ellos. Voy a definir rápidamente lo que es un grafo sol. En realidad los grafos soles parciales, en principio. Tienen dos p-vértices, vamos a llamarle azules y rojos, azules a los centrales y rojos a los que están por fuera. Los centrales son, bueno, los llamo centrales porque determinan un ciclo, y los rojos vendrían a ser los rayos del sol, tienen dos vértices solamente, solo dos, y son consecutivos de los centrales. Le llamamos impar o par al sol parcial si tiene, según respectivamente, el P sea par o impar. Le llamamos P sol solamente cuando el S sea cordal. Le llamamos P sol completo, bueno, cuando los vértices centrales induzcan un completo, como por ejemplo aquí, o como por ejemplo este 3 sol completo. Aquí hay unos ejemplos que presento. Nos pusimos a estudiar un poquito todos. Vamos al primer resultado conseguido. A través de la prueba de que un P sol parcial impar es exactamente un HJ y del uso de nuestro resultado de algunas transparencias anteriores, pudimos probar que no son parte de F, ningún sol impar lo es. No puedo hacer la demostración por falta de tiempo, pero
simplemente aquí quise representar con los colores, los mismos colores que les había mostrado en la construcción del HJ, los vértices de tipo verde o letras, los azules, que eran los que surgían de subdivisiones, los negros, que eran los números pares o impares. Perdón. Una otra proposición respecto de los p soles parciales, pero pares, y no todos, sino los que tienen algún vértice de grado 4, un vértice A de grado 4. Quiere decir que no tiene ningún otro vecino dentro de los vértices centrales. Bueno, son HJ dominantes. Son HJ dominantes, dos, por ejemplo, en esta pequeña idea de la demostración, dos de los rayos los pinto en rojo mirándolos como vértices por fuera del HJ. El HJ con la misma coloración con la que expliqué hace un rato en la proposición anterior, me determina un esquema de la prueba de que es esta parte azul, negra y verde un HJ y dominante con la definición que habíamos dado de dominancia por los vértices rojos que están por fuera. J es tal que, bueno, se relaciona con P de esta manera. 2 por J más 2 es el P par. Sin embargo, bueno, este es un ejemplo, un contraejemplo de un grafo que es par, un P sol par, que no está en F, o sea, le está ocurriendo esta tesis por tener, un H5 dominante, es este que está aquí en lila, pero sin embargo no cumple con la hipótesis de tener un A de grado 4. Bien, la siguiente proposición también tiene que ver con el estudio de más soles, en este caso algunos otros pares completos. Los completos pares están todos en F. Estos son los primeros que pudimos encontrar en F. Por ejemplo, una idea de la demostración representada por este ejemplo de un 8 sol completo tiene que ver con mirar un poco exhaustivamente la estructura de la matriz de vecindades cerradas, estructura en bloques. Bien, tiene una J de todos unos, J se le suele llamar a la matriz de todos unos en este bloque. Tiene una matriz circulante de dos unos que circulan por filas, bien, en este segundo y en este tercer bloque por la simetría. Y aquí una identidad. Bien, hay que probar, la prueba consiste en ver que esta matriz N de G es clique-nodo según nuestra caracterización, y además que a ella el grafo CN de G asociado, le podemos asociar un grafo perfecto, con la manera que lo hemos asociado, según Schwatter. Bien, por último, el resultado que les quiero presentar tiene que ver con un resultado más general, donde la hipótesis es un poco más relajada que una hipótesis de cordalidad de mi grafo G. Para un cierto P le pido a todos los ciclos C4, C5 hasta C2P vértices que tengan una cuerda. Y lo que me dice este resultado es que mi grafo no va a tener HJ dominantes, según nuestro resultado anterior, entonces, no va a tener el grafo asociado a agujeros impares. Por ese lado, digamos, la perfección, hasta donde la tenemos analizada, está cubierta. Sí, solamente si el grafo no tiene p soles impares. Dominantes en este sentido, no cualquier sol impar. P soles dominantes. Con esta noción de dominancia, este es mi p sol, y si los vértices que están por fuera son adyacentes a como máximo dos vértices consecutivos de tipo B, hablamos de que el sol es dominante, ¿sí? Entonces, la importancia de este resultado yace en que nos abre un poquitito el camino, nos aclara un poquito el camino respecto a lo que nos queda por hacer. Con esto quiero terminar. Nos queda por analizar cuándo, dado un G,
el grafo asociado C de N de G a la matriz de vecindades tiene o no anti-agujeros impares. Eso no lo tenemos resuelto, pero al menos tenemos un poco más claro el camino de que cuando no tiene agujeros, en el G lo vamos a poder mirar o sea, vamos a poder ver que no tiene este tipo de soles. Haber estudiado los soles nos permitió al menos detectar esto. Y creemos y confiamos que estamos, o va a ser muy prometedor para poder solo enfocarnos ahora o estar más cerca de poder resolver la parte que nos queda. Volviendo al gráfico o a la representación gráfica de hace unos momentos, vuelvo a dibujar la familia F aquí, porque una de las proposiciones que les mostré muestra que hay una familia infinita de soles que terminaron estando en F, y están acá, en esta parte que estábamos tratando de encontrar, donde no teníamos otras instancias más que estas triviales, miradas como instancias de nuestro problema de programación lineal entera, original. Entonces aportan nuevas instancias para ese problema, instancias donde el problema se va a resolver eficientemente, y eso es, independientemente de que este trabajo aporta muchísimo en sí mismo por haber estudiado en detalle toda una familia infinita de soles, aporta una subfamilia infinita en esta diferencia que aquí no conocíamos, no sabíamos si había algo interesante más. Bien, esto es todo. Queremos realizar el trabajo restante que aquí les detallo. Lo fui diciendo en el transcurso de la charla, así que no hay mucho más para decir, solo muchas gracias y gracias por la atención sobre todo. Les dejo unos segundos, parte de la bibliografía, la más importante, diría yo, que hemos consultado y trabajado y utilizado. Gracias de nuevo.